Funciones de los tractos descendentes. Los fascículos corticoespinales constituyen las vías participantes en los movimientos voluntarios aislados y especializados, sobre todo de las partes distales de los miembros. Los fascículos reticuloespinales pueden facilitar o inhibir la actividad de las motoneuronas alfa y lambda en los cordones grises anteriores y, por tanto, facilitar o inhibir el movimiento voluntario o la actividad refleja. El fascículo tectoespinal está relacionado con los movimientos posturales reflejos como respuesta a los estímulos visuales. Las fibras relacionadas con las neuronas simpáticas en el cordón gris lateral participan en el reflejo de la dilatación pupilar como respuesta a la oscuridad. El fascículo rubroespinal actúa sobre las motoneuronas alfa y lambda en las columnas grises anteriores y facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores y antigravitatorios. El fascículo vestibuloespinal, al actuar sobre las motoneuronas en las columnas grises anteriores, facilita la actividad de los músculos extensores, inhibe la actividad de los músculos flexores e interviene en la actividad postural relacionada con el equilibrio. El fascículo olivoespinal puede desempeñar un papel en la actividad muscular, pero existen dudas sobre su existencia. Las fibras autonómicas descendentes están relacionadas con el control de la actividad visceral. Fascículos corticoespinales. Las fibras del fascículo corticoespinal nacen como axones de las células piramidales situadas en la quinta capa de la corteza cerebral. Aproximadamente una tercera parte procede de la corteza motora primaria o área 4, otra tercera parte se origina en la corteza motora secundaria o área 6 y otra tercera parte se origina en el lóbulo parietal áreas 3, 1 y 2. Así pues, las dos terceras partes proceden de la circunvolución precentral y la tercera parte restante procede de la circunvolución poscentral. Puesto que la estimulación eléctrica de diferentes partes de la circunvolución precentral produce movimientos de distintas partes del lado opuesto del cuerpo, pueden representarse las zonas corporales en esta área de la corteza. Vamos a observar que en la región que controla la cara está situada en la parte inferior, mientras que la región encargada del control del miembro superior se halla en la parte superior y en la superficie medial del hemisferio. Vamos a ver también que es destacar que la mayoría de las fibras corticoespinales son mielínicas y que se tratan de fibras pequeñas con conducción relativamente lenta. Las fibras descendentes convergen en la corona radiada y después pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna. Allí las fibras están organizadas de forma tal que las más próximas a la rodilla van destinadas a las porciones cervicales del cuerpo, mientras que las situadas en una posición más posterior están destinadas a la extremidad inferior. Los fascículos continúan después a través de los 3/5 centrales de la base del pedúnculo mesencefálico. Aquí, las fibras relacionadas con las porciones cervicales del cuerpo tienen una situación medial, mientras que las relacionadas con la pierna tienen una situación lateral. Al entrar en el puente, el fascículo es separado en muchos haces por las fibras pontocerebelosas transversas. En la médula oblongada, los haces se agrupan a lo largo del borde anterior para formar una tumefacción conocida como pirámide. En la unión de la médula oblongada y la médula espinal, la mayoría de las fibras cruzan la línea media en la decusación de las pirámides y entran en el cordón blanco lateral de la médula espinal para formar el fascículo corticoespinal lateral. Las fibras restantes no cruzan en la decusación, sino que descienden por el cordón blanco anterior de la médula espinal como fascículo corticoespinal anterior. Estas fibras acaban cruzando la línea media y terminan en el cordón gris anterior de los segmentos medulares en las regiones cervical y dorsal superior. El fascículo corticoespinal lateral desciende a lo largo de la médula espinal. Sus fibras terminan en el cordón gris anterior de todos los segmentos medulares. La mayoría de las fibras corticoespinales forman sinapsis con las neuronas internunciales, que a su vez forman sinapsis con las motoneuronas alfa y con algunas motoneuronas lambda. Solo las fibras corticoespinales más largas forman sinapsis directamente con las motoneuronas. Los fascículos corticoespinales no son la única vía encargada del movimiento voluntario. Por el contrario, forman la vía que confiere rapidez y agilidad a los movimientos voluntarios y por tanto se utilizan para realizar movimientos específicos y rápidos. Muchos movimientos voluntarios básicos simples están mediados por otros tractos descendentes. Las ramas.
Las ramas nacen pronto en el camino descendente y vuelven a la corteza cerebral para inhibir la actividad en las regiones adyacentes. Las ramas pasan a los núcleos caudado y lenticular, el núcleo rojo, el núcleo olivar y la formación reticular. Estos ramos mantienen informadas a las regiones subcorticales sobre la actividad motora cortical. Una vez alertadas, las regiones subcorticales pueden reaccionar y enviar sus propios impulsos nerviosos a las motoneuronas alfa y lambda a través de otras vías descendentes. Fascículos reticuloespinales. A través del mesencéfalo, el puente y la médula oblongada existen grupos diseminados de células y fibras nerviosas que se conocen en conjunto como formación reticular. Desde el puente, esas neuronas envían axones en su mayor parte no cruzados hacia la médula espinal y forman el fascículo reticuloespinal pontino. Desde la médula oblongada, neuronas similares envían axones cruzados y no cruzados a la médula espinal para formar el fascículo bulboreticuloespinal medular. Las fibras reticuloespinales del puente descienden a través del cordón blanco anterior, mientras que las procedentes de la médula oblongada descienden por el cordón blanco lateral. Ambos conjuntos de fibras penetran en los cordones grises anteriores de la médula espinal y pueden facilitar o inhibir la actividad de las motoneuronas alfa y lambda. Los fascículos reticuloespinales influencian por estos medios los movimientos voluntarios y la actividad refleja. Actualmente se cree que las fibras reticuloespinales incluyen fibras autónomas descendentes. Así pues, los fascículos reticuloespinales proporcionan una vía mediante la cual el hipotálamo puede controlar las eferencias simpáticas y las eferencias parasimpáticas sacras. El fascículo textoespinal. Las fibras de este fascículo proceden de células nerviosas en el colículo superior del mesencéfalo. La mayoría de las fibras cruzan la línea media poco después de su origen y descienden por el tallo cerebral desde el fascículo longitudinal medial. El fascículo textoespinal desciende a través del cordón blanco anterior de la médula espinal cerca de la fisura media anterior. La mayoría de las fibras terminan en el cordón gris anterior en los segmentos cervicales superiores de la médula espinal, formando sinapsis con neuronas internunciales. Se cree que estas fibras participan en los movimientos posturales reflejos como respuesta a estímulos visuales. Fascículo rubroespinal. El núcleo rojo está situado en el techo del mesencéfalo al nivel del colículo superior. Los axones de las neuronas de ese núcleo cruzan la línea media a nivel del núcleo y desciende como fascículo rubroespinal a lo largo del puente y la médula oblongada para entrar en el cordón blanco lateral de la médula espinal. Las fibras terminan en sinapsis con neuronas internunciales del cordón gris anterior de la médula. Las neuronas del núcleo rojo reciben impulsos aferentes a través de conexiones con la corteza cerebral y el cerebelo. Se cree que constituyen una vía indirecta importante mediante la cual la corteza cerebral y el cerebro pueden influir en la actividad de las motoneuronas alfa y lambda de la médula espinal. El fascículo facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores o antigravitatorios. El fascículo vestíbuloespinal. Los núcleos vestibulares están situados en el puente y la médula oblongada, debajo del piso del cuarto ventrículo. Los núcleos vestibulares reciben fibras aferentes del oído interno a través del nervio vestibular y del cerebelo. Las neuronas del núcleo vestibular lateral dan lugar a los axones que forman el fascículo vestíbuloespinal. El fascículo desciende sin cruzar a través de la médula oblongada y de la médula espinal por el cordón blanco anterior. Las fibras terminan en sinapsis con neuronas internunciales del cordón gris anterior de la médula espinal. Por medio de este fascículo, el oído interno y el cerebelo facilitan la actividad de los músculos extensores e inhiben la actividad de los músculos flexores en asociación con la conservación del equilibrio. El fascículo olivoespinal. Anteriormente se pensaba que este fascículo procedía del núcleo olivar inferior y descendía por el cordón blanco lateral de la médula espinal para influir en la actividad de las motoneuronas del cordón gris anterior, pero actualmente existen dudas considerables sobre esta existencia. Fibras autónomas descendentes. Los centros superiores del sistema nervioso central relacionados con la actividad autónoma se hallan situados en la corteza cerebral, el hipotálamo, el complejo amigdalino y la formación reticular. Aunque no se han reconocido fascículos distintos, la investigación de las lesiones medulares ha demostrado que existen los fascículos autónomos descendentes y que probablemente formen parte del fascículo reticuloespinal.
Las fibras nacen de neuronas de centros superiores y cruzan la línea media en el tallo cerebral. Se cree que descienden con el cordón blanco lateral de la médula terminal y terminan haciendo sinapsis con las células motoras autónomas de los cordones grises laterales a los niveles dorsal y lumbar superior, una eferencia simpática, y sacromedio, la parasimpática de la médula espinal. Fascículos intersegmentarios. Existen tractos ascendentes y descendentes cortos que comienzan y terminan en la médula espinal, en los cordones anteriores, laterales y posteriores. Estas vías tienen la función de conectar las neuronas en diferentes niveles segmentarios y tienen una importancia particular en los reflejos espinales intersegmentarios. Arco reflejo. El reflejo puede ser definido como la respuesta involuntaria a un estímulo y depende de la integridad del arco reflejo. En su forma más simple, el arco reflejo consiste en las siguientes estructuras anatómicas: un órgano receptor, una neurona aferente, una neurona efectora y un órgano efector. El arco reflejo, que contiene una sola sinapsis, se conoce como monosináptico. La interrupción del arco reflejo en cualquier punto a lo largo de su curso puede abolir la respuesta. En la médula espinal, los arcos reflejos desempeñan un importante papel para conservar el tono muscular, que es la base de la postura corporal. El órgano receptor se halla situado en la piel, el músculo o el tendón. El cuerpo celular de la neurona aferente está localizado en el ganglio espinal posterior y el axón central de esta neurona de primer orden termina en la sinapsis con la neurona efectora. Puesto que las fibras aferentes son de diámetro grande con conducción rápida y dada la presencia de solo una sinapsis, es posible una respuesta muy veloz. El estudio fisiológico de la actividad eléctrica de la neurona efectora muestra que después de la descarga monosináptica muy rápida existe una descarga asincrónica prolongada. Esta descarga tardía se debe a que las fibras aferentes que entran en la médula espinal suelen ramificarse y las ramas forman sinapsis con muchas neuronas internunciales, que en último término establecen sinapsis con las neuronas efectoras. Estos circuitos neuronales adicionales prolongan el bombardeo de las neuronas efectoras cuando ya ha cesado la estimulación inicial por la neurona aferente. La presencia de neuronas internunciales también origina la extensión del estímulo aferente a neuronas en diferentes niveles segmentarios de la médula. Cuando se considera la actividad muscular esquelética refleja, es importante comprender la ley de la inervación recíproca. En términos simples, esta ley afirma que no es posible activar simultáneamente los reflejos flexor y extensor del mismo miembro. Para que la ley funcione, las fibras nerviosas aferentes responsables de la acción muscular refleja flexora deben tener ramas que formen sinapsis con las motoneuronas extensoras del mismo miembro que serán inhibidas. Hay que señalar otra propiedad interesante de los reflejos espinales. La evocación de un reflejo en un lado del cuerpo causa efectos opuestos en el miembro del otro lado del cuerpo. Este reflejo extensor cruzado se muestra del siguiente modo. La estimulación aferente del arco reflejo, que causa flexión del miembro ipsilateral, origina la extensión del miembro contralateral. Influencia de los centros neuronales superiores sobre las actividades de los reflejos espinales. El arco reflejo segmentario espinal que participa en la actividad motora está muy influenciado por los centros superiores del encéfalo. Estas influencias se hallan mediadas a través de los fascículos corticoespinal, reticuloespinal, tectoespinal, rubroespinal y vestíbuloespinal. En la entidad clínica conocida como shock medular, que sigue a la eliminación súbita de estas influencias debido a la sección de la médula espinal, los reflejos segmentarios espinales están deprimidos. Cuando el denominado shock medular desaparece al cabo de pocas semanas, los reflejos espinales segmentarios retornan y el tono muscular está aumentado. Esta llamada rigidez de descerebración se debe a la hiperactividad de las fibras nerviosas aferentes lambda que van a los usos musculares, lo que se origina por la liberación de estas neuronas respecto a los centros superiores. La fase siguiente puede ser la paraplegia en extensión, con predominio del tono aumentado de los músculos extensores sobre los músculos flexores. Algunos neurólogos consideran que este cuadro se debe a la sección incompleta de los tractos descendentes con persistencia del fascículo vestíbuloespinal. La sección de todos los tractos descendentes produce paraplegia en flexión. En este caso, las respuestas flexoras son de naturaleza flexora y está disminuido el tono de los músculos extensores. Células de Renshaw e inhibición de la motoneurona inferior.
Los axones de las motoneuronas inferiores dan lugar a ramas colaterales conforme pasan a través de la sustancia blanca para alcanzar las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Estas colaterales forman sinapsis con neuronas descritas por Renshaw, las cuales a su vez establecen sinapsis con las motoneuronas inferiores. Se cree que estas neuronas internunciales proporcionan retroalimentación a las motoneuronas inferiores, lo que inhibe su actividad.